Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnal. Conmigo vas a ver la parte introductoria del curso de biología. Lo vas a profundizar más con Cristian Villanueva. Sin embargo, si tienes conceptos que aún no afianzas mucho, este video te va a ser de mucha utilidad. Aparte, Marco Espinosa va a darnos unas pastillitas para poder profundizar ciertos tópicos de este tema. A ver, veamos. Dominios de la biología. Método científico, características de los seres vivos y además niveles de organización. Esos son los tópicos que vamos a tocar. Bien, recuerda seguirnos en las redes sociales. Hablemos de biología. La biología en sí es una ciencia pura como la matemática, como lo es también la química o la física, ¿ya? Esta ciencia pura fundamenta otras ciencias. ¿Y qué podría decirte de la biología? La biología es hermosa, pero ¿qué estudia realmente la biología? La biología estudia, o mejor dicho, la biología es la ciencia de la vida. Decir que es la ciencia de la vida lleva a asumir o presuponer que la biología solamente se limita a la vida en sí. No, nada que ver. La biología también estudia aspectos que no están vivos, como por ejemplo los virus. Los virus son complejos supramoleculares que afectan a la vida y por lo tanto le interesa a la biología conocerlos también, ¿viste? Entonces, ¿la biología qué cosa estudia? A los seres vivos y además a los factores que afectan a la vida o que intervienen en esta o que la fundamentan al menos. La biología no es tan fácil después de todo, ¿sí o no? A ver, sigamos. Cuando hablamos de biología entonces, hace falta entender también qué cosa, que esta ciencia pura da origen a tiene muchísimas ramas, ¿ya? Hay muchas ramas, pero recuerda esto, la biología se aprende con qué? Con orden y paciencia, ¿ya? ¿Cómo se ordenan las cosas? Bueno, clasificándolas. Y un buen modo de clasificar es esta, mira. Un enfoque es por el campo de estudio, escucha bien, y otro cómo es, por el ser estudiado, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? Es una forma de clasificar a las ramas de la biología. Por el campo de estudio, para que lo tengas más claro, acá no te fijas en un grupo específico de seres vivos, sino te fijas en que en algo general de los seres vivos. En cambio acá mira, por el ser estudiado te fijas en un grupo de seres vivos. Me explico. La micología estudia solamente hongos, ya sean unicelulares, pluricelulares, pero bueno, son hongos, ¿viste? Cuando me enfoco en un grupo, en este caso los hongos, es por el ser estudiado, enfoque por el ser estudiado, ¿ya? Por el campo de estudio no, mira. ¿Quién tiene rutas bioquímicas? Hongos, plantas, animal, todos. ¿Viste? No me fijo en un grupo porque esto es general. Entonces voy a pasar a explicarte cada uno de ellos y recuerda que en realidad la lista debe ser más larga. Sin embargo, esto va a ser entregado a ti a modo de PDF para que veas toda la lista completa, ¿no? Ahí te va. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia el conjunto de reacciones químicas que ocurre ¿dónde? En el metabolismo celular, ¿ya? O sea, que ocurre en quién? En un ser vivo. Por ejemplo, el ciclo de Krebs es estudiado por quién? Por un bioquímico. Porque el ciclo de Krebs, ¿qué cosa es? Es un conjunto de reacciones, bueno, 8 para ser exacto, que conllevan el uso de enzimas y así. Entonces, cuando haya un conjunto de reacciones, ya sean catabólicas, anabólicas o anfibólicas, como es el caso del ciclo de Krebs, ¿qué te va a decir eso? Que esto lo tiene que estudiar un bioquímico, ¿ya? Pertenece a la rama de la bioquímica. Sigamos, biofísica. La biofísica estudia los intercambios de energía. Intercambios de energía. La biología celular, también llamada citología, lógicamente estudia la célula. Histología, tejidos, embriología, desarrollo embrionario, paleontología, restos fósiles, pero no solamente eso, cuidado. La paleontología también estudia qué cosa, huellas, moldes, coprolitos y así. Vamos a detallar más esto cuando hagamos pruebas paleontológicas en evolución, no te preocupes. Taxonomía. ¿Qué estudia la taxonomía? Bueno, la taxonomía es la ciencia del orden. ¿Por qué? Porque clasifica, ¿ya? La taxonomía clasifica. ¿Clasifica qué cosa? A las especies. Y hay una nomenclatura para ello, hay una sistemática ahí, ¿ya? Sigamos. ¿Qué estudia la genética? La herencia y su variación. Hay una rama muy chévere que llamada también así, mira, escucha, y apúntalo si puedes. Citogenética. ¿Qué estudia la citogenética? Al cromosoma, la cromatina y así. Veamos. Evolución, el cambio en la población a largo plazo, o si quieres,
te voy a dar una definición más actual de evolución, ¿te parece? Evolución, ¿qué cosa estudia? El cambio en la frecuencia de alelos de una poza génica. De nuevo, ¿qué estudia la evolución, perdón? El cambio en la frecuencia de alelos de una poza génica. Ya muy superior a la definición inicial, ¿no? Recuerda que esa es una introducción. Sin embargo, vamos a seguir, acá está. Microbiología, bueno, acá están involucrados los seres vivos que pertenecen a esa dimensión, ¿no? De micrómetros. Sin embargo, los virus, que en realidad están en el orden de nanómetros, también están incluidas aquí. Virología, virus, bacteriología, bacterias, y esto de aquí, protozoarios. Ya está. Micología, mira, la micología, ¿qué cosa estudia? Hongos, botánica, plantas, y básicamente 4 grupos de plantación, ¿no? Están las briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas, ¿ya? Sigamos, zoología. Wow, zoología hay un montón de grupos, ¿ya? Recuerda que la lista de zoología, botánica y las que faltan por acá también van a ser entregadas a ti en un PDF muy especial, muy bonito, a lo largo de estos días, ¿ya? Sigamos. El método científico. El método científico en realidad es sistemático, porque no consta de una etapa, sino de varias, y no están en desorden, sino más bien están ordenadas y secuenciadas. Por eso el método científico es sistemático, y además es racional, lógicamente, porque se fundamenta en la razón. Eso hace que piense yo en algo, ¿no? ¿Quiénes pueden ser científicos? Bueno, todos, porque justamente solamente hace falta usar la razón. Recuerda que la ciencia es colectiva, no está limitada solamente al laboratorio o a un tipo de gente en especial. Todos podemos hacer ciencia. Pero bueno, ya. Si todos podemos hacer ciencia, ¿cómo podemos hacer ciencia? Bueno, acá está el método científico. La primera etapa, ¿cómo se llama? Observación, vamos a por más, mira. Hipótesis, experimentación de resultados y por último, conclusiones. Me gusta cómo está fluyendo la clase. Quédate aquí, por favor. Me gusta cómo está yendo en realidad. Sigamos. Vamos a ver cada una de ellas, ¿se parece? Una, por ejemplo, observación, sus cualidades. Hipótesis, sus cualidades. Y así. Pero recuerda el orden, por favor. Observación, hipótesis, experimentación y luego conclusiones. ¿Ya? Y al final te pondré un ejemplo para que puedas consolidar lo aprendido. Ahí te va. Observación. Es la percepción del fenómeno. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tú vas a observar un hecho, un fenómeno tal vez, pero ese fenómeno que tú observas debe llamar tu atención, te debe generar curiosidad, ¿ya? Para que sea percibible por todos los sentidos, ¿ya? Me explico. Si tú aquello que tú observas no te llama la atención, mucho menos vas a diseñar un experimento al respecto, pues. Entonces, aquello que tú observas debe llamar tu atención, es un requisito indispensable, ¿ya? Además, mira, cuando tú observas, debes tratar de que aquello que tú observas debe ser de carácter imparcial, es decir, tus miedos no pueden influir en aquello que tú observas. Me explico. Quizás a ti te manden alguna vez, no sé, a la carrera que postules, quizá biólogo, quizá médico y así. Yo voy a poner este ejemplo, ¿te parece? Que tal vez tengas miedo a las serpientes y te mandan a Iquitos, justamente a eso, ¿no? A hacer una investigación de serpientes. Tus miedos, tus fobias van a involucrar a la investigación y la respuesta es sí. Cuando eso ocurre a la observación, ¿cómo se le conoce? Como observación sesgada. Eso no debe ocurrir, ¿ya? Eso no debe ocurrir. Es decir, la observación debe ser no sesgada. Fin. Ahora mira, ¿son válidas observaciones personales? Claro que sí, porque tú estás yendo a campo, las observaciones las haces in situ. Sin embargo, también pueden ser ex situ, porque puedes leerlo de algún lado y así. Te voy a poner un ejemplo sencillo. A ver, mira, cuando yo digo la observación que es personal, o sea, propia, no es a pensar que solamente tú puedes observar y no puedes usar el relato de nadie más. O sea, no es tanto así. Veamos. Voy a ponerte un ejemplo más o menos ambiental, ¿te parece? Ahí te va. Supongo que quieres hacer un estudio, una investigación, tu tesis, quién sabe, sobre bioacumulación de mercurio en peces del lago Titicaca. ¿Ya? Puedes hacer 2 cosas. Uno, investigar quiénes ya han hecho un trabajo similar al respecto,
Y otra qué cosa es, hacer todo tú solo, ¿no? Generar investigación o data tú solo. Yo te recomiendo la primera opción, ¿no? Que es la más frecuente, la más usada en realidad. Entonces, tú vas a observar, vas a leer, vas a empaparte de información que ya ha sido elaborada por otros investigadores y vas a hacer propia aquello que acabas de leer, ¿viste? Obviamente citándolos, ¿no? Ahí está. Sin embargo, ¿viste? Tú tuviste que haberlos leído. O sea, es propia, sí, pero eso no quita que no puedas leer a otros investigadores. Así avanza la ciencia, entonces. Para hacer todo eso posible, tienes que tener tú una capacidad de análisis y de síntesis tremenda, lógicamente. ¿Ya? Sigamos. Luego de tú observar de manera correcta, es decir, imparcialmente y además analizando y sintetizando, puedes pasar a la siguiente etapa, que es la hipótesis. En la hipótesis, ¿qué cosa vas a hacer? Sencillo, vas a explicar de manera racional, pero provisionalmente. Recuerda que la explicación es provisional, porque tiene valor predictivo, ¿ya? Pero vas a explicar el fenómeno de la manera más racional posible, ¿ya? Pero aquello que tú explicas, mira, no es necesariamente cierto, ¿ya? Solamente es probable. Sin embargo, tú al proponer tu hipótesis, la tienes que afirmar. Oh, eso de aquí, créeme, es difícil de entender. Porque si en un examen te preguntasen, ¿no? A modo de deco, quizá no voy a hacer toda una deco, pero te voy a decir a lo que quiero llegar. Una hipótesis tiene carácter, perdón, una hipótesis es una afirmación. Mucha gente va a marcar qué cosa, falso. Pero tú debes marcar verdadero. ¿Por qué? Porque una hipótesis sí es una afirmación. Porque una hipótesis es una proposición. ¿Ya? Pero que sea una afirmación no lo hace correcto en sí. Me explico. Si tú dices, por ejemplo, que la vitamina C quita la gripe, porque tú lo observaste muchas veces en tus familiares, y para ti es racional esa explicación, y tú le dices a alguien, oye, toma vitamina C para que te quite la gripe. ¿Viste? Lo estás afirmando. No sé si te diste cuenta. Estás afirmando que la vitamina C cura la gripe. Esa es tu hipótesis. Aún no la has puesto a prueba. Mira, todavía no has diseñado un experimento ni nada, pero tú ya lo estás afirmando. ¿Viste? Entonces, el hecho que tú la afirmes no lo hace correcto. Una hipótesis, ¿qué cosa es? ¿Es una afirmación? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una posible explicación del fenómeno. No es la explicación en sí, sino es la explicación probable. Y como es probable, tiene que ser puesta a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? Acá, mira, en la experimentación. ¿Ya? ¿Cómo se pone a prueba? De manera controlada. Es decir, acá se recrea el fenómeno de manera controlada para ver si tu explicación es o no correcta. Y para ello muchas veces se diseña un experimento. ¿Cómo se le llama eso? Diseño experimental. ¿Ya? Los factores deben ser controlados y recuerda que hay algo muy importante, el factor variable. Este factor variable va a ser la diferencia entre un grupo y otro. Este grupo de aquí se llama así, grupo control. Y este otro, grupo experimental. Ambos grupos deben ser homogéneos. Me explico. Si tú pruebas tu vitamina C en mujeres embarazadas, acá también mujeres embarazadas, mujeres de 30 a 40 años, acá también. Estos dos grupos deben ser los más homogéneos posibles. Sin embargo, ¿en qué se diferencian ambos? En que a este grupo de acá sí le doy el factor variable y a este no. Me explico. A este le doy la vitamina C y a este no le doy vitamina C, por eso el signo negativo. Ahora mira, ambos grupos deben pensar que si toman vitamina C para poder eliminar el efecto placebo. ¿Qué es el placebo? Sencillo, en términos médicos, te lo voy a poner de este modo, ¿ya? Si yo le doy la vitamina C, sí, pero a modo de, no sé, en un caramelo que sea redondo, color amarillo y de forma, bueno, tamaño normal, acá también debo darle qué cosa. El caramelo con las mismas características, redondo, amarillo y tamaño normal. Sin embargo, el compuesto activo, que en este caso es la vitamina C, solamente es entregada al grupo experimental, más no al control. Ahí está. Entonces, ¿ambos grupos de acá son homogéneos? Claro que sí, ambas eran mujeres embarazadas de 30 a 40 años.
Sin embargo, ¿qué ha variado en ellas? En que a uno sí le das el compuesto activo, o sea, aquello que estás investigando, y el otro no. ¿Viste? Ahora mira, una vez que tú hagas tu experimento y semana tras semana lo hagas, vas a obtener datos. Esos datos tienes que tabularlos y cuando tú tabulas tienes que comparar con qué? Con tablas estadísticas y demás de gráficos estadísticos. Eso posiblemente, bueno, en realidad sí, lo vas a hacer en la tesis, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cómo se llama esta etapa? Análisis de resultados. Acá se usa a la estadística para saber si tu muestreo fue correcto o no. Es decir, es aquí donde tú puedes eliminar posibles errores de muestreo. Ya está, sigamos. Una vez que tú obtienes el análisis a través de los resultados, ahí recién puedes concluir, porque mira. ¿Cómo se concluye? En base a resultados. ¿Ya? En base a resultados, claro. Ahora, tú puedes concluir rechazando o aceptando. ¿Qué pasaría si tú rechazas? Bueno, quizá propongas otra hipótesis luego o ya no. Pero ¿qué pasaría si aceptas? Si tú aceptas la hipótesis, significa que tus resultados fueron muy buenos, bien por ti, pero eso no significa que vaya a ser ley o teoría, sino más, no. Otros investigadores también están interesados al respecto y van a probar una y otra vez, ¿qué cosa? Aquello que tú acabas de comprobar. Y a la larga, sí, después de muchos años, tal vez, la comunidad científica lo acepte, lo adopte, y esta se convierte en una ley o una teoría. Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor, una ley o una teoría? Bueno, las dos suman a la ciencia. Te explico la diferencia rápidamente. Una ley, ¿qué cosa hace? Describe el fenómeno, y una teoría explica, pero además describe el fenómeno también. Es decir, una ley solo describe y una teoría hace dos cosas, describe y explica. Ambas son comprobadas, ojo, quiero que te quede claro eso, ambas son comprobadas, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si en una se comprueba, no sé, en teoría se comprueba que eso no es así? Y acá también, en ley se comprueba que eso no es así. ¿Cuál de esas dos dejará de ser lo que es? Si tu respuesta fue teoría, no lo entendiste realmente. Me explico. Una teoría ya está comprobada. Una ley también ya está comprobada. Pero si se demuestra lo contrario, ambas pueden dejar de ser lo que eran, ley o teoría. ¿Estamos? ¿Cómo se le llama eso en ciencia? ¿Cómo se le llama eso? Que son falseables. ¿Ya? Es decir, que si se demuestra que es falso, tienen que dejar de tener la importancia que tienen actualmente. Ya recuerda que la ciencia es dinámica, se reinventa, se renueva. Una ley, por más que la palabra te suene algo que no cambia nunca, la ley puede dejar de ser ley, porque la ciencia día a día se hace. ¿Ya? Otra cosa que muchas veces he visto, y eso de acá déjame dejártelo por favor, es que mucha gente piensa que solamente existe una hipótesis para una investigación. Eso es falso. Es decir, cuando tú dijiste aquí, bueno, cuando yo lo dije en realidad, que la vitamina C quita la gripe, implícitamente había otra hipótesis, mira, la vitamina C no cura la gripe. ¿Viste? Una contraria a la primera. Pero ¿cuál tú has puesto a prueba? Tú has puesto a prueba la primera, la que decía esto, mira, la vitamina C quita la gripe. Esa has puesto a prueba. Y esa justamente es la que aceptaste o rechazaste. ¿A qué quiero llegar? A que cuando haces investigación científica o cuando usas el método científico, en realidad no solamente hay una hipótesis, sino pueden haber varias hipótesis. ¿Ya? Quiero que te quedes con eso, por favor. Sigamos. Se hizo larga, ¿no? La explicación del método científico, pero créeme que valió la pena. Sin embargo, vamos a ver un poquitito más nada más, no te preocupes. Este es un ejemplo muy chévere, de verdad creo que te va a servir mucho. Mira, observación. Observas un campo de cultivo, lee conmigo por favor, de la especie A, que crece en diferente frecuencia de acuerdo al tipo de fertilizante que se agregue. Eso tú estás observando año tras año. Y planteas una hipótesis. El fertilizante A provoca un mayor crecimiento en la especie A que el fertilizante 2. ¿Viste? Esa es la hipótesis que vas a poner a prueba. Pero ya existe en realidad otra hipótesis más, que sería ¿cuál tal vez?
El fertilizante 2 provoca un mayor crecimiento en la especie A que el fertilizante 1. Pero esa no estás poniendo a prueba. Tú estás poniendo a prueba esta de aquí. ¿Viste? No solamente hay una hipótesis, sino pueden haber más. ¿Viste? Sigamos. Cuando vemos la experimentación de aquel ejemplo que estamos dando, vamos a ver qué cosa. Que tenemos que tener grupo control y grupo experimental. Cultivo especie A, cultivo especie A, cultivo especie A. Date cuenta que estos grupitos de acá son de la misma especie. Porque recuerda que te dije que los grupos deben ser lo más homogéneo posible. Ya está. Mira, a este de aquí se le agrega fertilizante 1. A este de aquí, 2. Y acá, ninguno. Te lo voy a poner en términos sencillos. ¿Qué pasaría si luego de un mes eso crece 10 centímetros? Recuerda eso, por favor. Esta crece en 15 centímetros. Y esta crece en 5 centímetros. Nuevamente, esta crece en 10, esta crece en 15 y esta crece en 5. ¿Cuánto aporta realmente el fertilizante 1 al cultivo de la especie? Si tu respuesta es 10, no entendiste mucho. ¿Por qué? Porque 10, mira, 10 es fertilizante 1, acá es 15 y acá era 5. O sea, sin fertilizante la planta ya crece 5 en promedio, 5 centímetros en promedio. Y en cambio acá crece 10 centímetros en promedio. O sea, realmente, ¿cuánto está aportando el fertilizante 1? 5 respecto a su crecimiento normal. ¿Y cuánto aporta el fertilizante 2? Bueno, si este crecía en 15 y este en 5, realmente aporta 10 centímetros por mes. Entonces, ¿cómo yo sé realmente esto de aquí? Sencillo, porque tengo, mira, un estándar, algo con que comparar. Tengo un grupo control. ¿Lo entendiste, siendo? Sigamos. Característica de los seres vivos. Se hizo muy larga el método científico, pero valió la pena, créeme. Característica de los seres vivos. Acá, mira, acá están. Organización y así, hasta llegar a evolución. Vamos a ver todo, no te preocupes, pero quédate aquí. Sigamos a ver. Organización específica y naturaleza celular. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser vivo está compuesto por células. Todo, ya sea eucariota, ya sea procariota, pero todos están hechos de células. ¿Cómo se llama eso? Teoría celular. Por cierto, anótalo por ahí. ¿Quién propone, o quiénes proponen, mejor dicho, la teoría celular? Schleiden y Schwann. Repito, Schleiden y Schwann. ¿Ya? Sigamos. Irritabilidad y coordinación. En realidad no son lo mismo, lógicamente. La irritabilidad, te lo defino, anótalo por favor. La irritabilidad se refiere a la respuesta a un estímulo interno o externo. Y coordinación se refiere a ¿qué? A la elaboración de dicha respuesta. Me explico. La coordinación puede sujetarse en ¿qué? En dos grandes pilares. En la coordinación nerviosa, bueno, en realidad sí. ¿Y a qué más? A la coordinación hormonal. Es decir, acá se usan hormonas y se usan ¿qué más? Se usa el sistema nervioso. Ya está. A ver, veamos. Un ejemplo de irritabilidad en realidad acá está, mira, nastia, otro es tropismo, otro es taxia. Date cuenta del detalle. La nastia ocurre en plantas, tropismo en plantas y taxia está ocurriendo en ¿quiénes? En animales, ¿viste? Acá te va. La nastia se refiere a qué? A que esto de acá ocurre fuera del eje. Y en cambio el tropismo ocurre en el eje. Me explico nuevamente. En la nastia, mejor con un ejemplo, ¿te parece? En la nastia, acá hay cierre o apertura. Cierre o apertura. En cambio en tropismo hay acercamiento o alejamiento en sí. No hay cierre o apertura. A ver, mira. Esa de acá es la famosa mimosa púdica. O quizá tú la conozcas mejor como planta resentida. Esta de aquí también está en Perú, sí, es muy bonito tocarla, pero igual se agacha. Me explico. ¿Qué pasaría si tú pones tu mano por aquí? Mira, tu mano por aquí. Esta planta se cierra, ¿sí? Esas hojitas que están allí se pegan unas otras así, se cierran, ya se resienten. ¿Viste? Cuando es cierre es nastia. Y como tú la estás tocando, se llamaría así, ticmonastia. Ya, otro ejemplo más sencillo. La famosa Venus atrapamosca. ¿Ya?
La Venus atrapamosca, ¿qué cosa hace? Bueno, atrapa insectos, pero ¿cómo lo hace? Cuando se cierra, ticmonastia nuevamente. La abertura de flores, la abertura de flores responde a qué cosa, a la presencia de luz o a la ausencia de esta, pero es abertura, ¿viste? Y el cierre también. Entonces, cuando es abertura o cierre, lógicamente es nastia. ¿Ya? Es en planta sí, pero es nastia. Hablemos del tropismo. El tropismo es en realidad direccionado, como te dije. Por ejemplo, las raíces se acercan al suelo, siendo en sentido de la gravedad. ¿Cómo se llama esto? Gravitropismo. ¿Viste? En cambio, el tallo de una planta se aleja del suelo. Gravitropismo también. Acá se está acercando y acá se está alejando. Pero en ambos está direccionado, ¿viste? En el caso de la raíz, observa que se acerca, por eso le dicen así. Geotropismo, o si quieres, gravitropismo positivo. Y como el tallo se aleja, sería gravitropismo negativo. O si quieres, geotropismo negativo. Otra más. Las hojas de la planta suelen crecer ¿dónde? En dirección, perdón, a donde está la luz del sol, ¿sí o no? ¿Cómo sería eso? Fototropismo, porque el estímulo en este caso es la luz. Y como me estoy acercando, fototropismo positivo. En cambio la raíz, mira, la raíz se está alejando. ¿Cómo sería esto? Fototropismo negativo. ¿Viste? No fue tan complicado como parecía ser. Sigamos. Taxia. Taxia recuerda que son animales. Polilla, murciélago. La polilla se acerca a la luz, claro que no ha visto eso en su cuarto o en su sala. Y el murciélago, mira, se aleja de la luz. Uno se acerca, otro se aleja. Acá mira, fototaxia, como me acerco, fototaxia ¿qué? Fototaxia positiva. Y como me alejo, fototaxia negativa. No es tan complicado, ¿sí o no? Un ejemplo bien chévere sería este, ¿no? En el Parque Nacional Tingo María está la famosa Cueva de las Lechuzas, donde en realidad hay guácharos, que son un tipo de ave también. Ahora, los guácharos viven en la cueva ¿por qué? Porque solamente van a cazar cuando es de noche, porque no les gusta la luz, por así decirlo, por hacerlo sencillo. ¿Ya? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ellos presentan, al igual que el murciélago, fototaxia negativa. ¿Ya está? Sigamos. Crecimiento. En crecimiento hay dos tipos de crecimiento, pero en sí, ¿a qué se refiere el crecimiento? Bueno, el crecimiento se refiere a qué? Al incremento en materia orgánica. Cuidado, al incremento en materia orgánica. Me explico. Cuando una célula se hincha es porque gana agua, pero el agua es inorgánica. Si una célula se hincha es porque ganó agua. Se hinchó, pero no creció, porque crecimiento se refiere a la ganancia de ¿qué? De materia orgánica. ¿Ya? Entonces, no vayas a confundirte al respecto, ¿eh? Mira, en organismos unicelulares, acá está una célula, quizá una bacteria, qué sé yo. Esta célula, ¿qué cosa hace? Crece. Pero ¿cuándo ha crecido? Mira, si esto es su membrana, esto de acá ahora es su membrana, ¿sí o no? Ha crecido cuando su membrana se ha hecho mucho más grande. Pero, ¿de qué está hecha la membrana? Te pregunto. De lípidos y proteínas, porque es lipoproteica. Y un lípido y una proteína es de carácter orgánico. Por lo tanto, ¿cuándo ha crecido? Cuando ha crecido en materia orgánica. ¿Viste la diferencia, sí o no? No confundas ganancia de agua con crecimiento, porque cuando hay crecimiento es crecimiento en materia orgánica. Sigamos. Cuando un organismo pluricelular crece, lo hace de dos modos. Ganando número de células, mira, acá son 4 y acá son como 7, ha incrementado el número de células, pero además cada una de ellas se ha hecho más grande. Mira, date cuenta. Te lo pongo de este modo. Si de bebé tenías una cantidad X de células, ahora que ya estás adolescente, tienes una cantidad mucho mayor a esa, ¿sí o no? ¿Viste? Entonces, date cuenta que acá en pluricelulares creces en número de células y además ¿en qué? En tamaño de estas. En cambio acá no, mira, acá solamente creces en qué? En masa celular, nada más. Porque ¿qué pasaría si acá creces en número celular?
Bueno, esa bacteria, si pasa de una a dos células, ahora son dos bacterias. Y acá la bacteria se habría reproducido, más no crecido. ¿Viste la diferencia, sí o no? Yo sé que sí. Sigamos. Hablemos de adaptación. ¿Qué es la adaptación? Bueno, es la capacidad que tiene el organismo en sí de sobrevivir. Este es lo que te faculta sobrevivir. Por ejemplo, mira, y te puedes ejemplos acá chéveres, mira, el cactus. El cactus, ¿qué cosa ha tenido o ha formado a través de la evolución? Espinas. ¿Para qué sirven las espinas? Bueno, primero que nada, aleja depredadores, ¿ya? Y segundo, evita la evapotranspiración, ¿ya? Entonces, eso que hace la espina, que es una hoja modificada en sí por el cactus, favorece que el cactus permanezca en el tiempo, favorece su supervivencia, ¿viste? Es una adaptación. Sigamos. ¿El zorrillo qué cosa hace cuando se acerca un depredador? Bueno, malos olores, ¿sí o no? Y con eso aleja a sus depredadores. ¿Eso qué cosa es? Es una muestra de su adaptación. Algo similar es el pulpo, ¿no? Que cuando se está en peligro, ¡fuf! Libera tinta y logra escapar, ¿viste? Logra sobrevivir. Entonces, la palabra supervivencia se asocia mucho a lo que es adaptación. Reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es el acto de crear descendencia. Esta puede ser lógicamente asexual o puede ser sexual, ¿sí o no? Pero, ¿qué cosa es en sí? Es el acto de crear descendencia, ¿ya? ¿Y quiénes se pueden reproducir? Recuerda, se pueden reproducir seres únicamente de la misma especie, ¿ya? Nuevamente, ¿ya? Nuevamente. Solamente se pueden reproducir seres de la misma especie. Sigamos. Y como te dije, había dos tipos. La asexual, acá está. Uy. ¿Y qué más? La sexual. Cuando hablamos de la sexual, esta de acá es uniparental. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que solamente está involucrado un organismo, un individuo. Y el acá, biparental, o sea, dos progenitores, dos organismos, dos padres, un macho y una hembra. Acá obviamente no hay gametos, y acá sí participan gametos, porque hay dos tipos de gametos, masculino y femenino. Sigamos. Acá los individuos son idénticos al progenitor, claro, prácticamente se han clonado, ¿ya? Y acá no son idénticos, pero sí son parecidos, ¿ya? Sí son parecidos porque comparten qué cosa, la herencia de ambos padres. Sigamos. ¿No hay variación genética? Claro que no hay variación genética. Justamente por esa razón son idénticos y acá sí hay variación genética. Si te preguntas por qué, la respuesta está en los gametos. Me explico. Cuando un gameto se formó a través de meiosis. Y en la meiosis se origina la variación genética. Porque en la meiosis ocurre lo que tú alguna vez habrás escuchado como crossing over. ¿Sí o no? Eso donde ocurre en la profase 1 de la meiosis 1. En cambio acá, no hay variación genética. ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque no hubo crossing over. Estas diferencias que cabe resaltar son generales, ¿ya? Sigamos. Hablemos del metabolismo. Esta parte de aquí particularmente me encanta porque uno asume que entiende realmente el asunto, pero a la hora de la hora resulta que no es tanto así. Vamos a explicarte de un modo que sí se logra entender, ¿te parece? Catabolismo. El catabolismo, mira, pasa de que de estar unidas dos moléculas mediante enlace a ya no estarlas, ¿sí o no? Cuando esa molécula de acá tiene mayor número de enlaces que esta otra, mira, a esta respecto a esta se le conoce como que, como compleja. Y a esta de aquí, simple. A ver, ven para acá, ven para acá. Por aquí, mira, por aquí. Vamos a anabolismo. ¿Esta de acá es compleja o es simple? Respecto a esta. La de acá es compleja y la de acá es simple. Porque la de acá tiene mayor número de enlaces que esta. Entonces, para pasar de complejo a simple, rompo enlaces. Y para pasar de simple a complejo, formo enlaces. Yo sé que la viste, ¿eh? Sigamos. Antes de continuar, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones, ya sean de formación o degradación, que ocurre en un ser vivo, ¿ya? Y como van a haber reacciones químicas, ¿qué cosa va a haber? Intercambio de energía y de materia, ¿ya? Sigamos. Entonces, mira, cuando esos complejos, bueno, cuando esta molécula compleja pasa a simples,
se han roto enlaces. Y tú por física o por química conoces esto. Que cuando se rompe un enlace, se libera energía. Mira, cuando se rompió ese enlace, se liberó energía. Esa energía que se liberó, ¿para qué sirve? Para formar otro enlace, pero en otra molécula. Porque tú has roto, mira, por favor, mira acá. Este enlace y has formado otro enlace con esa energía. Sí, ¿no te has dado cuenta? Mira, por acá está. ADP más pi. Ah, por cierto, ¿qué significa ADP? Adenosin difosfato. Y pi, fósforo inorgánico. Adenosin difosfato. O sea, solamente hay 2 fósforos aquí. Acá hay uno más. Cuando estos 2 fósforos y este fósforo de acá se unan, formarán el adenosin trifosfato, que ya tiene 3 fósforos. ¿Viste? Pero para que tenga 3 fósforos, tuvo que haber unido estos 2 de acá con este 1 de aquí. Y formaron un enlace. ¿Cómo se formó un enlace? Con la energía liberada al romper este otro. Por lo tanto, el catabolismo, ¿qué cosa hace? Libera energía y esa energía se usa para formar este enlace y de ese modo se forma ATP. Por lo tanto, el catabolismo crea ATP y como libera energía y crea ATP, recuerda que la ATP es la moneda de energía, esta reacción es denominada exergónica. No fue tan complicado, ¿sí o no? Ahora mira, entonces, ¿el catabolismo qué cosa hace? Crea ATP, ¿y cómo lo hace? Con la energía que libera al pasar de complejo a simple. Ya está. Ahora, ven para acá. Anabolismo. El anabolismo pasaba de simple a complejo, de tener pocos enlaces a tener más enlaces. Por química o por física, nuevamente. Para formar un enlace, ¿qué cosa requieres? Energía. Pero esa energía, ¿quién la va a dar? El ATP. Pero para que el ATP cree energía, ¿qué se necesita? O te dé energía, perdón, ¿qué se necesita? Que rompa un enlace. Porque si yo rompo un enlace, libero energía. ¿Qué enlace rompo? Mira, rompo el enlace de un fósforo. ¡Pum! Lo rompo. Y ese fósforo se va como pi. La ATP queda como ADP. Por lo tanto, se rompió un enlace. Se liberó energía del ATP. Y esa energía que se libera se usa ¿para qué? Para formar este otro enlace. ¿La viste? Por lo tanto, si yo formo un enlace, requiero energía. Y esa energía, ¿quién me la va a dar? El ATP. Entonces acá se usa ATP. Como se usa ATP, se usa energía. Entonces, esta ruta anabólica requiere energía. ¿Cómo se le llama eso? Energónica. Y date cuenta, por una parte, en el catabolismo me refiero, el ATP sale, mira, sale, se libera, y en otra más se acopla, ¿viste? Se integra. Y así. ¿Viste que el ATP está dando vueltas, sí o no? ¿Cómo se le llama a eso? Reacciones acopladas. ¿Ya? No hay catabolismo si no hay anabolismo. No hay ganador si no hay perdedor. Por lo tanto, esas reacciones acopladas, mira bien, están acopladas ¿por qué? Por el ATP. Por eso al ATP, y escucha, se le conoce como ¿qué? Como la molécula que integra al metabolismo. Porque une a quién? Al catabolismo y al anabolismo. Sé que lo entendiste, así que sigamos. Homeostasis. Ya vamos a acabar el video, no te preocupes, solamente aguanta un poco más. Equilibrio. Cuando tú escuches homeostasis, piensa en equilibrio, pero en un equilibrio interno, ¿ya? Un ejemplo muy chévere es el de aquí. ¿Cuál es el valor de la temperatura promedio del cuerpo? 37 grados Celsius. ¿Qué pasaría si sube? Bueno, si sube hay una alteración del equilibrio. Recuerda que la homeostasis busca un equilibrio interno. Así que, ¿qué hace tu cuerpo? Responde. ¿Y cómo responde? Sudando. Recuerda que el agua, bueno, el sudor en realidad, cuando se libera el sudor, ¿qué cosa ocurre? El agua libera calor también, porque el agua tiene alto calor específico, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si estás en un ecosistema muy frío, en los polos? Ponte. Bueno, tu cuerpo necesita subir energía. ¿Cómo hace eso? Tiritando. Tiritar es sencillo, significa temblar. Tiemblas y tiemblas y tiemblas, ¿para qué? Para formar calor.
Ya está. Y la idea es permanecer en este equilibrio. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, mira, ¿cuál es el pH de la sangre? La respuesta es 7,35. Es el pH de la sangre. Si tú bajas ese valor, estás en acidosis. Si subes ese valor, alcalosis. ¿Cómo es en sangre? Acidosis sanguínea, alcalosis sanguínea. ¿Viste? Para evitar esos cambios bruscos de pH, ¿qué tiene la sangre? Tiene buffers, tampones. ¿Qué es un buffer? Un tampón es un amortiguador, es decir, evita que el pH cambie mucho. ¿Ya? ¿Cuál es el buffer más importante en la sangre? El bicarbonato. Y este buffer va a permitir mantener el equilibrio interno, o sea, va a favorecer la homeostasis. ¿Cuántas decos se podrían formular al respecto? Uf, un montón. Sigamos. Evolución. ¿La evolución en qué consiste? Bueno, recuerda que te lo expliqué de este modo, es el cambio en las poblaciones a lo largo de mucho tiempo. Sigamos. Ahora bien, vamos a ver niveles de organización de manera muy raudamente. Lo que está de amarillo se refiere a nivel químico o si quieres nivel subcelular. Lo que está de verde se refiere a nivel ¿qué? Biológico. Y lo que está acá de rojito se refiere a ¿qué? Al nivel, escucha bien, al nivel ecológico. Bueno, te vamos a entregar un PDF donde están una lista muy completa acerca de los ejemplos de cada una de estas. Sin embargo, te voy a dar el criterio para que puedas resolverlo. ¿Ya? Atómico y elementos de la tabla. Fin, no hay que hacernos mucho ahí, ¿ya? Acá, molecular, mira, molecular. En molecular hay varias. Ácido graso, un aminoácido, monosacáridos, tal vez disacáridos también. ¿Qué más? Puede ser nucleótidos también. Pero si junto una gran mayoría de cada una de estas, voy a formar una macromolécula. Me explico. Si junto muchos monosacáridos, formaré ¿qué cosa? Un polisacárido. Si junto miles y miles de nucleótidos, formaré un ácido nucleico. ¿Qué más? Si formo con aminoácidos un montón, 100, 20, 100, 500, 1000, y así, ¿qué formaré? Una proteína, ¿viste? Entonces, ¿qué es la macromolécula? Es muchas moléculas unidas entre sí. Ahora, ¿qué es una supramolécula? Es la unión de varias macromoléculas, sí, claro que sí. Por ejemplo, mira, la membrana plasmática es una supramolécula. Bueno, pertenece al nivel supramolecular al menos. ¿Por qué? Porque está conformada de ¿qué? De lípidos y de proteínas, las cuales ya son macromoléculas. ¿Viste? Otra más, la pared celular. Una más, el virus. Recuerda que te dije al inicio del video, el virus es una supramolécula, no está vivo. ¿No ves que pertenece al nivel subcelular? Ahí está, a nivel químico. Y el organular no es complicado tampoco, porque acá están las organelas. ¿Y cuáles son las organelas a todo esto? Bueno, hay varias, lisosoma, mitocondria, plastidios, entre ellas el cloroplasto y así. La lista recuerda que te la vamos a entregar. Nivel celular. El celular puede ser una célula, una bacteria, una levadura, un miocito, ¿qué más? Una neurona tal vez. Celular tejidos, organológico se refiere a los órganos, cerebro tal vez. Sistema sistemático, sistemas como el sistema nervioso y así. Y el individuo es la suma de sistemas. Sin embargo, cuidado acá, el individuo también puede ser una célula, porque acá te mencioné a la bacteria y la bacteria ya es un individuo, porque ese individuo es un individuo unicelular. Sigamos, población es el conjunto de individuos de la misma, escucha bien, misma especie, comunidad, conjunto de individuos, pero de distinta especie. Ecosistema es la comunidad más el biotopo, es decir, la parte viva, la parte biótica, más el lugar en sí mismo, la parte abiótica. Sigamos. La biosfera, ¿qué cosa es? Bueno, representa a los seres vivos que están en el planeta. ¿Y la ecosfera qué cosa es? Es la suma total de ecosistemas. ¿Ya? Recuerda que la lista la van a hacer llegar a modo de PDF, no te preocupes. Y por mí ha sido todo por esta